Están esperando. Muy bien. Así que con este ambiente, con esta obra de teatro, que hace visible una gran realidad, y es la realidad del infierno. Y creo que el Señor ha hilvanado esta reunión con todo lo que se ha hecho para traer un pequeño consejo de la parte del Señor. La verdad es que es un día de evangelismo. Ahora, cuando uno piensa en el evangelismo, ¿en qué piensa? En que el evangelismo es ahí en el mundo. Y es verdad. Es verdad en el sentido de que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. El evangelismo es en el mundo. Sin embargo, llama la atención que cuando lees ese texto, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, está hablando en el contexto de la iglesia. Es que en la iglesia se debe de hacer evangelismo. Porque, como decía plásticamente esta obra de teatro, no es oro todo lo que reluce. La apariencia no sirve de nada. Y mejor que hoy lo que hemos visto aquí. Mira, ser cristiano no te hace el asistir a la iglesia. Ser cristiano no te hace asistir todos los días, los 365 días del año que acudas a este lugar no te hace ser cristiano. Aunque pases toda tu vida encerrado en estas 4 paredes, no te hacen ser cristiano. Como alguien ha dicho, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Por eso cuando abres la primera epístola del apóstol Juan, te das cuenta que en los primeros 4 versículos de su apertura es un mensaje evangelístico. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó. La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él les habla a una iglesia, pero no una iglesia que estaba empezando. Las iglesias donde escribe Primera de Juan son las iglesias del Asia Menor. Las mismas que él va a escribir también en el libro del Apocalipsis. Esmirna, Tiatira, Laodicea, Filadelfia. Esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero en el año 53. Juan escribe desde el 90 al 95. Habían pasado sobre 40 años que estaban establecidas esas iglesias. Y después de 40 años, el apóstol anciano Juan tiene que decir, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros, para que podáis alcanzar la vida eterna y podáis tener la comunión que tenemos nosotros, que es con su Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque el evangelismo es dentro de la iglesia. Y con este contexto, quisiera llamar tu atención al Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Un texto muy conocido, no os voy a decir nada nuevo que no sepáis. Después de tantos años de andadura, no existen las cosas nuevas. Existe el Evangelio. Que a veces aparcamos, que a veces olvidamos, y que hay segundas y terceras generaciones que se han criado aquí en la iglesia, pero que no han tenido un encuentro con Dios, y si viene el Señor, te quedas. Amén. Esa es la cruda realidad. El que no es hijo de Dios, cuando venga el Señor, te quedarás, y te ocurrirá lo que has visto aquí en esta obra de teatro. Pero lo sorprendente es que ahora hay misericordia aún. Ahora es el día aceptable. Pero si eso llegara a ser una realidad, Cristo no bajaría a los infiernos. Muy bien. Para sacarte del infierno. Amén. Ahora sí tienes oportunidad, ahora sí. Pero si esto ocurriera, ¿no lo quiere Dios?
no habría nadie que te sacara de ese lugar. Amén. Por eso, Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada y hollada por los hombres. En este texto hay tres cosas, que es donde surge mi tema. Hay veces que uno puede tener un tema y va a la Biblia para conseguir el apoyo bíblico, y otras veces no. Otras veces es el mismo texto bíblico el que te da las pautas para el tema. Eso es lo que ha ocurrido en este día. Jesús, en primer lugar, hace una afirmación en modo positivo: vosotros sois la sal de la tierra. En segundo lugar, plantea una hipótesis con una conjunción adversativa: pero si la sal se desvaneciere, se hiciese necia, se hiciese insípida, si perdiera su sabor. Y ahora lanza una pregunta retórica, una pregunta que no necesita y no busca la respuesta, porque es clara. Dice: ¿con qué será salada? Y luego está la consecuencia: no sirve para nada más. Es decir, no se puede resalar. Si la sal pierde su sabor, no se puede resalar. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En primer lugar, Jesús dice qué son los verdaderos. Los verdaderos dice que son la sal de la tierra. En primer lugar, hay dos cosas que no dice Jesús. Porque para saber lo que dice a veces un texto de la Biblia, tienes que saber lo que no dice. Jesús no dijo: vosotros seréis la sal de la tierra, colocando como en un futuro serían la sal. Como si necesitasen a los que Jesús se dirigía a un proceso de tiempo para que llegasen a ser sal. Eso no lo dijo. Jesús tampoco dijo: tenéis vosotros que ser la sal de la tierra, como diciendo, esforzaos a ser sal. Por lo cual, ser sal no viene ni por ningún proceso de tiempo, ni por ningún esfuerzo. Muy bien. Muy bien. Él dijo, ese verbo en presente de indicativo: vosotros sois ahora ya la sal de la tierra. No necesitáis de tiempo ni de esfuerzo. Ahora ya sois la sal de la tierra. ¿A quién se dirige Jesús con vosotros? ¿Se dirige a la iglesia hoy? ¿Hacia nosotros? ¿Alguien puede responder? Un sí tímido. Bueno, sí y no. Y ahora, ¿cómo puede ser que sea sí y no? Pues muy fácil. En primer término, no se dirige a la iglesia. En segundo término, sí. ¿Por qué no se puede dirigir a la iglesia cuando Jesús dijo, vosotros ahora ya, no tenéis que esperar, ahora ya sois la sal de la tierra? Porque para que la iglesia venga a aparecer en el mundo, tenían que ocurrir 4 cosas. Que Cristo muriera en sacrificio y propiciación por los pecados. Que Cristo resucitase para nuestra justificación. Que Cristo ascendiera a la gloria. Y que desde allí enviara al Espíritu Santo. Lo que dice Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, para que el Espíritu Santo tomara a aquellos creyentes que ya eran la sal de la tierra y formaran el cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Cuando Jesús dice, vosotros ahora ya sois la sal de la tierra, Cristo no había muerto, Cristo no había resucitado, Cristo no había ascendido a la gloria, ni había venido el Espíritu Santo como alma corporativa de la iglesia. Por tanto, no se puede dirigir a la iglesia. ¿A quién se dirige Jesús con vosotros sois la sal de la tierra? A los mismos que les ha dicho las bienaventuranzas. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y a quién dirige Jesús las bienaventuranzas? Capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él
sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. Se dirige a los discípulos, se dirige a los santos del antiguo pacto. Pedro, Juan, Andrés, Tomás y todos los discípulos que estaban con Jesús eran santos del Antiguo Testamento, como era Jacob, como era el rey David, como fue Abraham. Todos ellos estaban en el antiguo pacto, solamente que ellos tuvieron un privilegio que aquellos no tuvieron, y es que vieron el Verbo hecho carne. Ellos vieron las enseñanzas de los propios labios de Dios, diciéndoles y enseñándoles. Pero ellos eran santos del Antiguo Testamento. Ahora, aquellos santos del Antiguo Testamento iban a ser parte de la iglesia del Señor. Y eso fue un momento histórico que jamás se volverá a repetir. Nunca jamás. Ellos les dicen, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también se dirige a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay un pronombre personal. Bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿La causa de quién? Del que habla. ¿Quién habla? Jesús. Ahora, ¿cuándo iban a ser? Mira que le pone un futuro. Bienaventurados sois cuando por mi causa, futuro, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cuándo iban a perseguir a los discípulos que ya eran la sal de la tierra? Pero por causa del testimonio de Cristo iban a padecer persecución. Una vez pasaran de ser solamente santos del Antiguo Testamento a ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, por proclamar el Evangelio de Cristo y proclamar que solamente en Cristo hay salvación, iban a ser perseguidos y la iglesia nació con persecución. Allí les dice, vosotros sois la sal de la tierra y estamos tú y estamos yo. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con vosotros sois la sal de la tierra? En primer lugar, mira, eso es lo que somos, la afirmación de Jesús. Vosotros sois la sal. ¿Y qué somos? Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, lo que trataba de decir es que sois de mucho valor. La sal en el antiguo Israel era muy preciada. Era algo valiosísimo. Es más, aquellos griegos le decían a la sal que era algo divino. Y los romanos decían algo, una expresión que decían, no hay nada más útil que el sol y la sal, porque era algo muy preciado y de mucho valor. Cuando dijo vosotros sois la sal, está diciendo vosotros sois lo que le dais valor a la tierra. Qué bien. Qué bien. Vosotros y solo vosotros sois de gran valor en la tierra. Lo que tiene importancia en esta tierra no es los cargos, no es el dinero, no es la posición en esta sociedad, sino es ser un creyente, un hijo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué características tiene la sal? Porque si somos la sal de la tierra, tiene muchas características, pero principalmente tiene tres. Evita la corrupción, es un antiséptico, produce sed y también produce sabor. Ahora, evita la corrupción. Si tú eres la sal de la tierra, tienes que evitar la corrupción. Así es. Sí o sí. La palabra salario viene de los soldados romanos cuando les pagaban dinero, pero aparte del dinero les daban una porción de sal. ¿Y sabes por qué era muy precioso eso? Porque en tiempo de campaña de guerra, que eran muchas veces, el alimento, las carnes y los pescados los salaban para que no se pudrieran, perdónenme la expresión, para que no se corrompieran y así en la batalla poder alimentarse. Un soldado que se quedaba sin sal no podía salar su comida, se echaba a perder y no se podría alimentar bien y era un blanco fácil en la batalla. De ahí viene salario. Ellos tenían la sal, evitaba la corrupción. La sal no le afecta a la corrupción, pero ella sí que afecta a su entorno. La sal no se puede corromper, pero ella sí que afecta a su entorno.
Yo no sé lo que hay a tu alrededor. Si hay filosofías, si hay estilo de vidas, si hay pensamientos. Lo que no puedes hacer es que eso te corrompa. Si tú eres la sal de la tierra, no puedes corromperte con esas cosas. Tú tienes que dar lo que tú eres en tu entorno. El estilo de vida mundano, las filosofías, los pensamientos, todo lo que hay en el mundo no nos puede corromper si eres la sal. Tú tienes que dar ese sabor a los que te rodean. Tú eres el que afecta al mundo. El mundo no te puede afectar a ti. Porque si te afecta el mundo a ti, pregúntate si eres la sal de la tierra. Porque la sal no se corrompe. Somos la iglesia del Señor. Y fíjate si estamos evitando la corrupción, que mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Pero solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el que está deteniendo al anticristo? El Espíritu Santo. No es la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero ¿dónde mora? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Eres tú. Muy bien. Por tanto, es el Espíritu Santo, pero a través de la iglesia en el mundo está impidiendo que se manifieste el anticristo. Porque la iglesia evita la corrupción que se manifieste más. Estamos evitando. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada y se ha quitado a los creyentes que son la sal de la tierra, entonces ya no se podrá evitar esa corrupción y entonces se manifestará aquel hombre de pecado. Pero mientras tú y yo estemos aquí, si somos la sal de la tierra, no se puede manifestar. Fíjate lo importante que eres. Algo más. La sal produce sed. ¿Sí o no? ¿Sabes que para no deshidratarse, cuando los peregrinos iban por el desierto, llevaban sal? Para echarse un puñado a la boca y eso les entra sed. Y así ingerir agua y no deshidratarse. Porque la sal produce sed. Ahora, si tú eres, si yo soy la sal de la tierra, tengo que producir sed. ¿Sí o no? Tendré que tener agua, ¿no? Porque si yo produzco sed y quieren venir a beber de mí y estoy más seco, entonces eso no va bien. Si tú eres la sal de la tierra, produces sed. Ahora, tienes que tener agua. ¿Cómo? Dedícate a estudiar profundamente la Escritura. Dedícate a consagrarte y a pasar tiempo en oración al Señor. Muy bien. Porque solamente tendrás sed y serás un oasis en medio de este desierto si tienes abundancia de palabra y tienes comunión con el Señor. Amén. Si no están estos dos elementos, no producirás sed. Y como alguien quiera venir a beber de ti, se va a ir sediento. No podemos permitirnos el lujo de que alguien venga sediento y no tengamos agua que dar. Tú eres la sal de la tierra y tienes que producir sed y dar agua a este mundo. Da sabor. ¿Y qué significa eso que da sabor? Que da testimonio. La sal tiene que dar sabor. Nosotros, si somos la sal, tenemos que dar un testimonio, un sabor a Dios. La gente no nos puede confundir. Tenemos que ser y dar el sabor a Dios. No puedes dar un sabor amargo, porque la sal no amarguea. La hiel amarguea, pero la sal no. Pregúntate si das un sabor amargo, si eres sal de la tierra, porque la sal produce un sabor. Primero de Timoteo 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Baste ya el tiempo. Si somos sal y hemos bajado la guardia, baste ya el tiempo. Demos lo que somos. Sabor a Dios. Aleluya. Hagamos lo que tenemos que hacer, evitar la corrupción, crear ambientes santos. Muy bien. Producir sed de Dios a los que están a nuestro alrededor y no sed del mundo. Sed de Dios y no sed del mundo. Somos fuentes, pero fuentes que saltan para vida eterna, no para la mundana, no para saciar la concupiscencia, sino para saciar el alma que viene con necesidad a los pies de Cristo. No te equivoques, tú eres la sal de la tierra. La conclusión es que Jesús nos dijo, vosotros sois el aceite de la tierra. Puesto a poner una metáfora, es una metáfora, la sal y la luz. ¿Por qué no dijo Jesús, vosotros sois el aceite de la tierra? Porque el aceite suaviza y la sal escuece en la herida. Si a una herida tú le echas aceite, ¿sabes lo que ocurre? Que le calmas el dolor. ¿Sabes por qué no dijo vosotros sois el aceite de la tierra? Porque el mundo tiene una herida abierta por causa del pecado. Y no son conscientes. Si nosotros fuéramos el aceite de la tierra, echaríamos el bálsamo a este mundo y seguiría en sus delitos y pecados. Pero al ser sal, quien se apega, el mundo que se apega a nosotros, escuece, siente dolor, entiende que no está bien, entiende que está herido y tiene que acudir al médico divino. ¿Quién es el médico divino? Cristo. ¿Y cuál es el antídoto? La sangre de Jesucristo. Muy bien. Por eso no eres el aceite de la tierra, no eres el azúcar de la tierra, eres la sal de la tierra para hacer sentir que el mundo necesita venir a los pies de Cristo. Que reconozca que tienen una herida mortal que les va a llevar al infierno. Ahora, esto es una gran responsabilidad. Porque el texto dice, vosotros, se puede traducir como vosotros y solamente vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, si vosotros no lo hacéis, nadie lo va a hacer. ¡Qué responsabilidad! Eso es mucha responsabilidad. Eso es lo que somos. Pero luego Jesús entra con una hipótesis. Pero si la sal pierde su sabor, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Está hablando acaso de la madurez espiritual? Si pierdes la madurez espiritual, si pierdes la consagración, creo que no, por una sencilla razón. Porque el pasaje que habla de madurez en Hebreos, capítulo 5, mira lo que dice. Hablando de la madurez, dice, acerca de esto está hablando del sacerdocio de Melquisedec, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay un proceso de tiempo. O sea, tenían que ser maduros en la palabra, porque por eso habían pasado mucho tiempo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habla de un proceso de tiempo. Después de tanto tiempo, tenéis que ser maduros en la palabra, maestros. Sin embargo, no habéis madurado. Y la madurez es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados, ejercicio, en el discernimiento del bien y del mal, un esfuerzo. Es proceso y es esfuerzo. Pero para ser sal no se necesita ni esfuerzo ni proceso. Habla de naturaleza, habla de nuevo nacimiento. Por tanto, si la sal se desvanece, si hace insípida, no está hablando de pérdida de madurez. Primera de Timoteo dice, ejercítate para la piedad. Se podía traducir como esfuérzate para alcanzar la madurez. Porque para alcanzar la madurez se necesita un esfuerzo. Habla del testimonio cristiano. Si la sal pierde su sabor, está diciendo, si tú pierdes el testimonio como creyente, está hablando de eso. Seguramente que subyace la idea. Seguramente. A la luz de esto, Evis Carballosa dice lo siguiente.
el Señor evidentemente enfoca su atención en un grupo concreto de sus oyentes. Sobre ellos recae la gran responsabilidad de dar testimonio a un mundo que deambula lejos de Dios. Por tanto, subyace la idea del testimonio. Es más, el contexto nos los dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la luz nace de las buenas obras que salen de un testimonio genuino. Por tanto, claro que subyace el testimonio ahí. Pero tenía en mente Jesús la idea del testimonio cuando Él dijo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En primer lugar, si hablara del testimonio, sugeriría al texto que no se puede recuperar. Porque mirad lo que dice. Si la sal se desvaneciere, si se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Si hubiera una posibilidad de recuperar ese testimonio, diría, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero el texto nos dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? La respuesta es, no se puede. Sirve solamente para ser echada afuera y ayudada por los hombres. ¿Quién de aquí, yo levanto mi mano, no levanto tu mano, quién de aquí ha perdido alguna vez el testimonio? Yo lo he perdido. Por cualquier causa, porque estamos aún en un cuerpo de carne, porque la vieja naturaleza convive con la nueva naturaleza adquirida, y por muy creyente que seamos, siempre hay algún momento en la vida donde no damos lo que tenemos que dar. Muy bien. Pero el texto dice que aquel que se hace insípido no puede recuperar su sanidad. No está hablando del testimonio. En el Mar Muerto es donde se cogía la sal para Israel. Ahora, en ese Mar Muerto había zonas donde la sal era casi pura, casi, y esa era apta para el consumo doméstico. Pero había otras zonas del Mar Muerto donde esa sal se había mezclado tanto con yeso, con arena, con tierra, que daba un sabor alcalino que no servía para el uso doméstico. Esta la apartaban y la echaban por los caminos. ¿Y qué sucedía? Luego la pisaban los hombres. Date cuenta, un mismo mar, dos sales distintas. Vamos viendo lo que quiso decir. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿a quién se dirigía? En primera instancia, a los discípulos. Ahora, vosotros sois la sal de la tierra. Y me hago una pregunta. Esto estaba excluyendo a los fariseos y a los escribas. Porque dice, vosotros ahora sois la sal, solamente vosotros sois la sal de la tierra. Excluye a los fariseos y a los escribas. Ahora yo pregunto, ¿quién debía de ser la sal de Israel? Es decir, ¿quién debía de evitar la corrupción del pecado en Israel? ¿Quién debía de promover el sabor a Dios en Israel y atraer a las gentes para que bebieran de la fuente del Dios eterno? Los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que copiaban la escritura y la enseñaban al pueblo. Y en las sinagogas las enseñaban a los niños. Porque las sinagogas de sábado, de domingo, de lunes a domingo, ¿sabes cómo funcionaban? Como escuelas. También funcionaban como juzgados de guardia. Y el sábado como un culto. Para hacer un culto, adorar a Dios y enseñar las escrituras. Los escribas enseñaban la palabra. Y los fariseos ponían por obra las enseñanzas de los escribas. Los escribas, los teólogos. Los fariseos, los cristianos. Al 100%, los separados. Esos son los que debían de ser la sal de la tierra. Pero Jesús no dice, los escribas y los fariseos son la sal de la tierra, sino dice, vosotros discípulos, y solamente vosotros sois la sal de la tierra. Esto tuvo que sonar, ¿cómo? ¿Que la sal de Israel no es los escribas y fariseos? Mira lo que dices. Jesús les dice a los escribas y fariseos que tenían apariencia, pero no tenían propiedades. Los escribas y los fariseos. ¿Sabéis cómo sanciona Jesús a los escribas y fariseos en este mismo contexto del Sermón del Monte? Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dirían, pues ¿quién va a entrar? Si la élite religiosa no entra, los pobres miserables, ¿cómo vamos a entrar?
Mira lo que dicen los fariseos y los escribas. Capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los que debían de ser sal, pura apariencia. Daros cuenta que Jesús dice, si la sal se desvanece, pero no dice si la sal deja de ser sal. Dice si pierde su sabor, es decir, que conserva su estructura externa, pero no hay propiedades internas. Esos eran los fariseos y los escribas. Toda fachada, toda apariencia, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, blancos por fuera y negros por dentro. Es decir, no evitaban la corrupción en Israel, no producían sed y no tenían sabor a Dios. Eran los escribas y fariseos. Lo que Jesús quiso decir, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, no seáis un fraude como los escribas y los fariseos. Sed verdaderos. No aparentéis lo que no sois. Solo los que han nacido de nuevo son la sal de la tierra. No podemos jugar a ser creyentes. Muy bien. No. O somos o no somos. Amén. Lo más peligroso es pensar que uno es cuando no es. Porque si la sal, que tiene estructura externa, no produce sabor, ¿con qué será salada? Si yo digo que soy sal, ¿lo voy a admitir corrección? Porque soy sal para mí mismo. Pero si no tengo propiedades, más por sus frutos los conoceréis. Lamentablemente no todo el que dice ser cristiano lo es.